El tema de hoy se llama No renuncies a tu privilegio. ¿Pueden decirlo fuerte? No voy a renunciar a mi privilegio. Bueno, pero este es un privilegio que hoy día vamos a hablar para los papás. A ver, los papás que están aquí, levanten la mano. Papás que están aquí, levanten la mano. Arriba, papás, papás. Ok, hoy vamos a hacer solo papás, no mamás, ¿ya? Solo papás, levanten la mano. Papás, levanten la mano, papás. Eso, muy bien, eso es para ti. Ahora sí, hoy en día en algunos círculos la palabra privilegio es mala palabra, pero ¿sabes qué? Ciertos privilegios bien aplicados son cosas hermosas que podemos tener. Vamos a empezar con una historia. Présteme atención. Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. No. Esta historia sucedió más o menos cerca del mil antes de Cristo. Ya el año 1000 antes de Cristo. Como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿No ve? Había un hombre que era el sumo sacerdote de Israel. ¿Era qué? ¿El qué? Ese era el puesto más alto en Israel en ese momento. Esto es antes de Saúl, es antes de David. No había rey, no había Jerusalén. Jerusalén todavía no había sido conquistada. Había un santuario y el sumo sacerdote era la cabeza del pueblo. Y él tenía que dirigir al pueblo a la presencia de Dios y dirigir al pueblo en la adoración y sentarse como juez delante del pueblo. Y este hombre, el sumo sacerdote Elí, tenía unos hijos, Ofni y Finés. Si no sabes qué nombre poner a tu hijo, ponle Omri. Omri, ahorita. Ofni. Y si son gemelos, Finés, ponle al otro, ¿sí? No les pongas, ahorita vas a ver por qué. Ok. Los hijos del sacerdote, por herencia, eran descendientes de Aarón. Y por herencia eran también sacerdotes. Todos los hijos de los sacerdotes iban a ser o ya eran sacerdotes. Y de uno de ellos probablemente iba a salir el nuevo sumo sacerdote. Imagínate ese privilegio. Pero ¿qué pasaba con los hijos de Elí, con Ofni y Finés? Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. No vamos a leer todo el capítulo, está en 1 Samuel capítulo 2. Simplemente vamos a ver un poquito qué dice la Biblia acerca de ellos. Dice así: Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo en Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Estos bandidos, ¿qué hacían? Llegaba la gente a dejar sus ofrendas al santuario de Dios, y Dios tenía una norma de cómo esa ofrenda se iba a manejar, y estos bandidos agarraban como buen funcionario público y se sacaban lo que les gustaba y lo que sobraba lo dejaban para el santuario. Pero no solo eso, sino que exigían más, lo que hoy llamaríamos una coima, ¿sí? Pero no solo eso, ay, ¿qué ha pasado? Ya, no solo eso, están con vida propia hoy día las pantallas. Bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, no solo eso, sino que dice el versículo 22, fíjate que decían, se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario, el santuario de Dios. Y estos ñatos coqueteando a las siervas de la iglesia, ¿sí? La hermanita que ahí te saluda en la puerta, no ve, hola, bienvenido, te sonríe. Y los hijos del sacerdote estaban felices coqueteándoles. Luego dice, les dijo, esto es lo que Elí les dijo a sus hijos: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Ok, ¿qué ha pasado aquí? Elí tenía unos hijos, los hijos tenían que estar sirviendo al Señor. En vez de servir al Señor, eran unos corruptos, eran unos barbaritos, eran unos terribles. Y Elí le dice: hijito, no hagas pues, hijito, no hagas así tan feo. Y su hijo dice: ay, y sigue haciendo. Como resultado de eso,
Como resultado de eso, Dios manda un profeta, donde Elí. Y es una larga profecía que le da, que tampoco la vamos a leer completa. Simplemente vamos a leer 2 pedazos de lo que Dios le dice a Elí. Le dice así: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Fíjate el reclamo de Dios para Elí. Papás, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Por qué te preocupa más cómo se sienten tus hijos que cómo me siento yo? Le dice Dios con respecto a tus hijos. Y luego en la misma profecía hacia el final, Dios le dice a Elí: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ese es Dios hablando, por si acaso. No era él, esa es la profecía que Dios le mandó a Elí. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Cuál era el desprecio de Elí? Elí no era un mal sacerdote, Elí era un buen sumo sacerdote, hacía lo que tenía que hacer, pero se preocupaba más por no herir a sus hijos, por no tener un problema con sus hijos. Se preocupaba más por caerles bien a sus hijos que por honrar a Dios. Entonces esta era una deshonra terciarizada, así, ¿me entiendes? No es que Elí estaba activamente deshonrando a Dios, sino que lo estaba deshonrando a través de sus prioridades. ¿Saben quién hizo algo similar? ¿Han escuchado hablar? Este es el personaje más famoso de la historia después de Jesucristo, yo creo. ¿Han escuchado hablar de Adán? A ver, levanten la mano los que han escuchado hablar de Adán. Adán estaba más preocupado de caerle bien a su esposa que de hacerle caso a Dios. Entonces, son esas deshonras terciarizadas. Mis prioridades están desordenadas. En vez de buscar honrar a Dios con todo mi corazón y a través de esa honra dirigir mis relaciones, yo busco más caerle bien a mi esposa, caerle bien a mis guaguas, caerle bien a mi jefe, caerle bien a mi grupo, a mi comparsa, a mi lo que sea. Y después, total, Diosito es bueno y perdona. Después me arrepiento. Bueno, Elí no hace nada. Entonces pasa un poco de tiempo y en la casa de Elí había un niño. Se llamaba Samuel. Samuel era el hijo de Ana, era un niño milagroso, no que él hacía milagros, sino que Ana no podía tener hijos y oró al Señor y le dijo: si me das un hijo, Señor, te lo voy a entregar. Dios le dio el hijo, Ana cumplió su promesa y se lo entregó al servicio del santuario. Entonces Samuel todo el año servía en el santuario, ayudando a Elí. Y luego de eso Ana tuvo otros hijos, Dios hizo el milagro. Y este niño Samuel realmente amaba a Dios, honraba a Dios, iba y limpiaba lo que los barbaritos de Ofni y Finés hacían. Y servía a Elí como un verdadero hijo, lo honraba. Y entonces es un episodio largo, lo pueden leer en su casa, 1 Samuel capítulo 3. Pero en medio de eso Dios le manda una segunda profecía a Elí, segunda profecía. La primera por medio de un profeta anónimo, la segunda a través de Samuel. No vamos a leer el detalle, solo un par de versículos. Y dice: esto es lo que le mandó a decir Dios a Elí a través de Samuel. Mira, le dijo el Señor, yo estoy por hacer algo en Israel, algo que todo el que lo oiga quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer algo tan grande que todos se van a dar cuenta, en otras palabras, ¿sí? Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá jamás expiar el pecado de la familia de Elí. Un poquito más adelante dice en el mismo pasaje, Samuel se lo refirió todo a Elí sin ocultarle nada. Samuel fue y le dijo: Elí, esto es lo que Dios está diciendo. Y Elí dijo: es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Elí sabía que estaban mal, les dijo: hijito, no hagas pues, papito, y así no se hace. Viene un segundo profeta: Elí, te va a llegar huasca divina.
Viene Samuel, Elí, llegó el chicote. Ni modo, pues, que Dios haga lo que quiera. Encontramos en Elí una actitud de absoluta resignación. Prácticamente podemos afirmar que Elí había renunciado por completo a su responsabilidad como padre. Elí se había lavado las manos de la tarea que Dios le había dado como padre. No hizo nada, no hizo nada, y luego dijo, ya pues, que pase lo que tenga que pasar. Ahora, antes de que me miren feo los papás, ¿por qué leer la historia de Elí hoy día? ¿Por qué hoy día? ¿Por qué vamos a leer la historia de Elí? Porque ¿sabes qué? Una de las cosas necesarias de la palabra de Dios para nosotros es que sea relevante para nuestra vida, que hable algo que está pasando. Ahora, no estoy hablando a ningún papá aquí en particular, no digas, ha preparado el pastor prédica para mí, justo sabía que iba a venir y entonces por eso esa prédica. No es así. Pero es algo que está pasando en nuestra sociedad. Lamentablemente en nuestra sociedad, muchos papás están actuando como Elí. Les da terror que su hijo se enoje. Les da terror que a su hijo le duela. Es culpa del planeta menos de la guagua, hijo o hija, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Estamos usando el neutro masculino en español, ¿ya? Varón o mujer, pero papá es papá. Sí es papá, no mamá. Cuando estamos hablando del papá hoy día estamos hablando del papá. Cuando estamos hablando de las guaguas estamos hablando niño niña. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando escuchan que sus hijos están apartados del camino del bien, simplemente se resignan a dejarlos que hagan lo que quieran. Y escuchamos frases muy comunes hoy día como ¿cuáles? Es que es solo una etapa. Es que él es así. Es que creo que mi hijo es, y llene la respuesta en blanco. ¿Qué le quieren poner ahí? Creo que mi hijo es agresivo, es hiperactivo, tiene TDAH, ¿qué se llaman ahora? Ya no sé los términos, por ahí voy a decir una barbaridad. O las palabras impronunciables, ¿no ve? Creo que mi hijo es parte de la comunidad del alfabeto, entonces creo que es así y voy a renunciar a cualquier tipo de injerencia, a cualquier tipo de autoridad y por ende a cualquier tipo de responsabilidad sobre la vida de mis guaguas. Ahora, algo que quiero aclarar por si acaso es que no me malinterpreten. Por supuesto que los niños van a pasar por etapas. Claro que sí, el que ha visto de crecer un niño o el que ha crecido sabe que pasa por etapas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando tenías 15 años y te dijeron que no? ¿Sí? Se te cae el mundo, nunca más nadie me va a amar, ¿no ves? ¿Sí? Me voy a hacer monje. ¿Sí? O se van al otro extremo, ¿no ves? Voy a llamar la atención, voy a ser el mejor futbolista, el mejor peleador, el mejor no sé qué, para que me digan que sí. Y ahora de grande dices, oye, pucha, qué chistoso, ¿no? Ves a alguien de 15 años ahora sufriendo porque le han dicho que no. Y dices, tranquilo, hermano, tienes toda una vida por delante para que te digan que no. No te preocupes. Sí, esta es la primera de muchas. Los niños pasan por etapas. Pero hay etapas y hay etapas. Hay cosas que no son una etapa. Son actitudes que se deben guiar. Y aún en las etapas, los papás tienen responsabilidades. ¿Sí? No me malinterpretes. Por supuesto que cada niño tiene su carácter. Tú puedes crear a dos hijos igualitos y vas a saber que no son igualitos. ¿Sí? Uno es extrovertido, lanzado, hiperactivo. El otro es introvertido, tranquilo, intelectual. Por supuesto. Pero eso no elude tu responsabilidad de guiarlos. Por supuesto que los niños van a hacer travesuras y se van a portar mal en alguna ocasión. Claro que sí. Si tu hijo nunca se porta mal, preocúpate. Voy a ver si esto. ¿Sabes por qué? Mi esposa dijo algo que me parece que es increíblemente sabio. Me dice, a veces me hace recuerdo a mí. Y me dice, ¿sabes qué? Si tu hijo se porta mal delante de ti a veces y se porta bien cuando tú no estás, quiere decir que tiene confianza de ser el mismo contigo. No estoy diciendo que le aplaudas, le corriges. Pero peor es esos hijos que son unos santitos delante de su papá y el papá no está y son pues, ¿no ve? Sí, los hijos de Elí.
tu hijo se va a portar mal. No tienes que tener perfectitos, porque los perfectitos no existen. Pero tienes que ser consciente de que se está portando mal y que tienes un rol como padre de guiarle a que ya no se porte mal. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? Y por supuesto que llenan el blanco. Tu hijo va a tener confusiones, tu hijo va a tener ideas, tu hijo va a hacer disparates. Es normal. No estamos hablando de que sean hijos perfectos. Estamos hablando de que no derives tu responsabilidad y autoridad sobre tus hijos bajo la excusa de que simplemente es una etapa, un momento, su carácter, su entorno, su alfabeto. ¿Ya? Esto no elimina nuestra responsabilidad ante Dios de ser padres para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque recuerda que al igual que Elí, un día Dios te pedirá cuentas, nos pedirá cuentas de cómo hemos criado a nuestros hijos. Recuerda que al igual que Elí, un día Dios nos pedirá cuentas de cómo hemos criado a nuestros hijos. Acuérdate que el problema de Elí no es lo que Elí estaba haciendo, es lo que Elí estaba haciendo con sus hijos. ¿Estamos acá? Amén. Elí era un buen sumo sacerdote en el sentido de que hacía bien su oficio, pero no era un buen padre. Y Dios le pasa cuentas no por su trabajo, sino por su paternidad. Ahora, no eres responsable de las decisiones que tus hijos tomen. No puedes cargarte sobre ti toda decisión de tus hijos. Son seres humanos autónomos. Solo eres responsable de qué has hecho tú con ellos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? No puedes cargarte con la responsabilidad de cada decisión que tus hijos tomen, porque seguramente van a tomar decisiones erradas. Dios los proteja de que las decisiones erradas que tomen sean suficientemente sencillas como para que se puedan corregir. Ora por tus hijos. Pero sí puedes cargarte sobre qué has hecho tú en la crianza de tus hijos. Entonces, hablando de eso, vamos a ver brevemente nomás algunas ideas de cómo enseña Dios que criemos a nuestros hijos. Y básicamente quiero enfocarme solamente en 2 puntos importantes. Solo 2. ¿Están aquí, papás? ¿Sí? Solo 2. ¿Y por qué estos 2? Porque son tal vez 2 de las cosas más importantes en la crianza de hijos que los papás cada vez son más negligentes en nuestro entorno. Y nuevamente voy a volver a aclarar que no es para ti ni para cuál ni para, y si alguno lo veo, no es que le estoy hablando a él, ya desde aquí arriba me muevo un poquito, no voy a decir justo a mí me ha dicho eso, después voy a pedir reunión en la semana. ¿Ya? Número 1, que Dios sea prioridad en el hogar. Papás, fuerte. 1, 2, 3. Fuerte otra vez, papás. ¿Qué le dice Dios a los papás en Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 11, 18 al 21. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Y ahora fíjate, enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que se las daría. Voy a dejar el 19 en la pantalla. Dios le dio a Israel sus mandatos. Así debes vivir, Israel. Este es el estilo de vida del pueblo de Dios. Y luego de que les da el estilo de vida del pueblo de Dios, Dios les dice a los israelitas, varones, papás, por si acaso, eso se aplica a todos, pero este era un mandato específico para los papás, no los progenitores, no papá y mamá en equipo, para los papás. Que se aprendan la palabra de Dios, que la conozcan y que la enseñen a sus hijos.
Ahora, ¿qué hicieron los judíos vivos? Se lo tomaron bien literal. No me decía, póntela en las manos y póntela en la cabeza y póntela en la puerta. ¿Y sabes qué hicieron estos vivos? Se hicieron unos microleyes, así de este tamañito, así súper chiquititos. Los metían en cajitas y se los ponían en la frente y se los ponían en la mano. Y los colgaban en la puerta. Y a ver, preguntarles si la leían. Es como los papás que tienen el Padre Nuevo colgado en el comedor de su casa, el Padre Nuevo, el Padre Nuestro en el comedor de la casa, y luego dices, a ver, ora al Padre Nuestro. Está colgado en la casa. El punto no era que se colguen cosas en la frente y en la mano. El punto era que la tengan tan delante de ellos que se lo sepan de memoria. ¿Me están siguiendo? El punto no era que tengas una colección de Biblias empolvadas. Es que la uses y la conozcas. Y luego se las enseñes a tus hijos y se las repitas en todo momento, cuando están en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Es tarea de los papás conocer la palabra de Dios y enseñarla a sus hijos. De eso Dios te va a pasar cuentas. Es tarea de los papás conocer la palabra de Dios y enseñárselas a sus hijos. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje? Brevemente, 3 cositas. No puedes enseñar a tus hijos lo que tú no sabes. Debes conocer de la palabra de Dios para poder enseñártela a tus hijos. No puedes enseñar a tus hijos lo que tú no sabes. Por más de que yo quisiera, yo no sé jugar béisbol. Y me puedo comprar un bate, un guante y una pelota y decirle, hijo, vamos a jugar béisbol, y no le puedo enseñar porque no sé jugar. Primero tengo que aprender a jugar béisbol para enseñarle a mi hijo. No le puedo enseñar a mi hijo acerca de Dios si no conozco a Dios. No le puedo enseñar a mi hijo acerca de la vida cristiana si no vivo una vida cristiana. No puedo. Enseña a tus hijos la palabra de Dios. Hazlo en todo tiempo y en todo lugar. Que tu casa esté adornada de Dios. Por si acaso, no está mal que tengas el Padre Nuestro en tu cocina. Tenlo en tu cocina. Yo cuando les voy a contar una cosa, ¿sí? Cuando yo era adolescente, no quería que ninguno de mis amigos venga a mi casa, porque toda mi casa tenía letreritos de Jesús. Y venían a mi casa y decían, eres cristiano. Es mi mamá. Y no quería. Y cuando venían a mi casa me encontraba una ruta mágica para que puedan llegar al living, o tenías un parrillero atrás sin ver los Jesús, pero no había cómo. Había un Jesús en cualquier parte en la casa. ¿Sí? Me daba rabia. Pero ¿sabes qué? Al final se te queda. Y les voy a contar una cosa fuera de bromas. Aunque no lo crean, hoy es mucho más fácil que antes en ese sentido. Cuando yo era chico, ser cristiano era no ser católico y te causaba tensiones. Hoy ser cristiano es ser otra cosa más. ¿Me entiendes? ¿Sí? Se te van a reír, pero no se te van a reír tan grave como se te reían a los que la han sufrido, ¿no? Algunas mamás están ahí, sí, porque la han pasado. Pero el punto es que la Biblia nos enseña que vivas la palabra, la tengas, la enseñes a tus hijos y la tengas como recordatorio en medio tuyo. ¿Sí? Al lado del afiche de Bilsterman que tienes. Tercero, si la palabra de Dios reina en tu hogar, verás las bendiciones de Dios sobre tu vida y la de tus descendientes. Si la palabra de Dios reina en tu hogar, verás su bendición sobre tu vida y la de tus descendientes. Pero es triste ver cuántos padres priorizan todo por encima de la iglesia. ¿Qué ha pasado? No han venido a la iglesia 2 meses. Es que hay fútbol, es que hay fiesta, es que hay y llena en el vacío. ¿Por qué nos venía este domingo? Había partido de fútbol. ¿Por qué nos venía el otro domingo? Es que había cumpleaños. ¿Por qué nos venía el otro domingo? Es que nos hemos dormido porque 2 domingos había actividad.
¿Y por qué has hecho el cumpleaños de tu hijo domingo en la mañana? Ay, no sé, ¿por qué no lo has hecho en la tarde? ¿Por qué no lo has hecho sábado? ¿Por qué? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo sobre sus prioridades? La iglesia es para cuando sobra el tiempo. Y después, cuando tu hijo es chiquito, te va a decir, vamos a la iglesia, papá. Por supuesto, ahí la Diana nos entretiene bonito arriba en el aula con su equipo. Vamos a la iglesia, tengo amiguitos, me dan dulces. O vamos a la iglesia porque confío en ti, papá, te voy a hacer caso. Pero esa es una ventana de tiempo muy cortita, muy cortita. Va a llegar un día en que tu hijo te va a decir, no quiero ir a la iglesia. Y le vas a decir, anda a la iglesia. Y te va a decir, pero hay fútbol. Pero anda a la iglesia, pero hay cumpleaños. Pero anda a la iglesia, pero hay partido. No puede, y luego vas a llamar al pastor, pastor, mi hijo no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay fútbol. Veremos tu lista, si tomáramos lista, ¿no ve? De venidas a la iglesia. ¿Cada cuánto venías cuando era chico? ¿Qué prioridades le has enseñado? ¿Qué prioridades le has enseñado? Entonces todo esto otra vez nace de Deuteronomio, que nos dice que Dios sea la prioridad en el hogar. Y lo lamento, perdón que me extienda un minuto más en esto, pero las prioridades se muestran con los hechos, no con las palabras. Tú puedes hablar de Dios todo el día, pero si tu vida no refleja lo que dices, estás dando un discurso político, no estás haciendo una prioridad. Estás como yo tenía el papá de mi mejor amigo, me encantaba porque siempre estaba así. Nunca fumes, hijo, te va a dar cáncer. Esta cosa del diablo. Claro, el chango llegó a los 12 años y se empezó a robar los cigarros de su papá. Y lo peor es que su papá lo pegaba. No te robes mi cigarro, papá. No hagas lo que hago, haz lo que digo. No funciona así. No funciona así. Si en la casa somos cristianos, pero no vivimos una vida cristiana, entonces no somos cristianos. No una vida perfecta, nadie es perfecta, Dios nos libre. Si pones rayos X en cualquier hogar, incluido el mío, vas a ver que no somos perfectos. Pero vivimos una vida de buscar al Señor en nuestra terrible imperfección y humanidad, en nuestras metidas de pata, con las travesuras de las guaguas. Amén. Número 1, que Dios sea la prioridad en el hogar. Es tarea del papá. Es tarea del papá. ¿Sabes cuál es la tarea de la mamá o de la esposa? Apoyarte en eso. ¿Hola? Hay un pequeño paréntesis para las mamás. Mamás, esposas, apoyen a sus maridos. Porque es también complicado cuando hay maridos que quieren servir al Señor y la que está dándole chicote es la esposa, ¿no ve? ¿Cómo no vas a llevar al cumpleaños? Ay, mira, no le va bien el fútbol, estoy preocupado por el bienestar futuro de mi hijo. Haremos un devocional en la casa. Tu papá tan fregado, ya no puedo ver la novela. Apoyen a sus maridos, denles el respeto que se merecen. Cuando tu marido llegue con la peor idea del planeta, ¿sí? Con la peor idea del planeta, porque sabes, tú sabes que a cierta hora tus hijos tienen hambre y sueño y no quieren escuchar, y tu marido llega y dice, ¿sabes qué? Vamos a leer una historia bíblica. Y dile, espera que coman, buena idea, y después leemos la historia. Pero apoyarle, ¿me entiendes? Pues dice, somos el peor momento escogido para la historia bíblica. ¿Sabes qué va a pasar? No va a haber historia bíblica. ¿Sí? ¿Amén? Papás responsables del bienestar espiritual de su hogar. Mamás, apoyen a los papás y sepan que somos metepatas. Se nos ocurren las mejores ideas en los peores momentos. Y necesitamos que ustedes nos digan cómo hacerla. ¿Sí? ¿Amén? Ok, bueno, segunda cosa. Entonces, negligencia número 1 común en los papás es que no quieren ser las cabezas espirituales de su hogar. No quieren. Quieren priorizar todo menos al Señor. La segunda, la corrección no los matará a tus hijos, pero sí los ayudará. La corrección no los va a matar, pero los va a ayudar.
Hoy en día se ha puesto muy de moda delegar la crianza de los hijos a pseudo profesionales que nos dan recetas mágicas para tener un niño feliz. Entonces, en lugar de que los padres formen a sus hijos en base a los principios y valores de la palabra de Dios, lo que tenemos son psicólogos haciendo experimentos sociales con la crianza de los hijos. Muchos padres, por temor a fallar o equivocarse, han delegado por completo la crianza de sus hijos a terceros. Ahora, nuevamente, no me malinterpretes. No estamos en contra de la psicología ni la ayuda profesional, pero esta debe ser una ayuda y complemento, no la autoridad máxima en tu vida ni en la de tus hijos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Uno, el psicólogo no es papá o mamá de tus guaguas. Es una herramienta de ayuda. Y número dos, muchos psicólogos también son como herrero en cuchillo de palo, ¿no ve? Perdón, ¿cómo es que en casa de herrero, cuchillo de palo? Porque tiene la receta mágica para que tus hijos sean felices. Como a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque son seres humanos que están brindando un servicio profesional. Y está bien, mientras lo entiendas que es un ser humano brindando un servicio profesional. Es un colaborador para ayudarte en algunas situaciones. No es un sustituto. ¿Estamos aquí? El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas acerca de cómo criar a los pequeños. Te animo a que lo leas en casa, porque no vamos a ver hoy día todo lo que Proverbios dice. Pero nos vamos a enfocar simplemente en un par de versículos. ¿Está bien? Un par de versículos que hoy en día algunos les hacen así. Vamos a enfocarnos en los que asustan, ¿ya? ¿Sí? ¿Están listos? El primero. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cámbiale vara, si quieres. No te estoy diciendo que vayas y busques un palo para darle, ¿ya? Pero la disciplina aplicada de tal manera que lleve frutos. ¿Me están siguiendo? La disciplina aplicada de tal manera que lleve frutos va a impartir sabiduría. Pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y tú sabes, papá, que si tu hijo te avergüenza a vos, le va a ir mal al hijo. Si tu hijo le avergüenza a la mamá, ¿a quién le va a ir mal? A vos, ¿no ve? ¿Sí? Ok. Segunda, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. ¿Qué es necedad? ¿Quién sabe qué es necedad? Necedad es una terquedad obstinada. Eso es necedad, terquedad obstinada. No seas necio, no seas terco. ¿Has visto alguna persona necia, así obstinada, sí, que sigue haciendo lo que le has dicho que no hagas? ¿Sí? Y lo que te está diciendo este proverbio de fondo es lo siguiente. ¿Sabes qué, papá? Hay momentos en los que puedes razonar con tu guagua, pero hay momentos en los que no vas a razonar porque por naturaleza de su edad es necio. Y en esos momentos te toca ser papá y decir, lo siento, no, algún día lo entenderás. Pero le va a doler su corazón, se va a enojar conmigo, no me va a querer volver a hablar, no sé qué, se va a ir de la casa, ¿no? y va a tirar su celular al lavamanos y luego voy a tener que comprar un nuevo celular. Es complicado, pero es tu tarea. Es complicado, pero es tu tarea. Tercera, ya casi estamos acabando. No estás amando a tu hijo por dejarlo hacer lo que quiera. Lo estás amando cuando lo corriges. ¿Sabes que esas ideas de niño feliz son buenas hasta cierto punto? No estamos en este mundo para ser felices. Estamos en este mundo para ser completos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos completa? ¿Qué nos completa? Es nuestra relación con Dios. Hay un hueco en nuestro corazón en forma de cruz y solamente la cruz lo puede llenar. ¿Sí? Y en medio de este caminar va a haber momentos de felicidad y momentos de tristeza. Y hay cierta tristeza que es buena. Hace unos domingos hablamos de eso, la tristeza que lleva al arrepentimiento. Si tu única preocupación es que tu hijo esté feliz, le estás haciendo un daño terrible.
Porque si no aprende a manejar la frustración y el dolor en la casa, el mundo le va a enseñar a manejarlo. Tu trabajo no es que tus hijos sean felices. O sea, si es que sean felices hasta cierto punto, no estoy diciendo que los hagas infelices, no me entiendan. El pastor me ha dicho que tienes que ser infeliz. Que sean felices, pero no puede. Hay momentos en los que no van a ser felices. ¿Sí? Cuando tu hijo quiere levantar el chupete del piso y metérselo a la boca, tú se lo quitas, ¿no ve? ¿Y eso le hace feliz? No, pero entiendes que no sabe. Pero cuando es más grande hace cosas similares. ¿Sí? Tal vez ya no es el chupete, pero es el nuevo chupete. Igual que le quitaste el chupete de guagua, eso le hizo dar una pataleta, de grande le vas a quitar, no sé, me estoy inventando, cuidado, vayan y lo apliquen, ¿no ve? Le vas a quitar el TikTok. Igual le va a dar una pataleta. Tu trabajo no es que sea feliz, es que esté seguro, es que se forme, es que crezca. Amén. ¿Estamos acá? No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. ¿Qué dice Dios? Rapidito, ya estamos llegando al final, señores padres. Hebreos 12, Dios está hablando, 5 al 11. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijos. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¿Por qué? Porque no son amados, están ahí en la casa, pero no se los ama. Eso está diciendo en otras palabras. El que ama disciplina porque quiere el bien del amado. El que no disciplina en realidad no lo quiere, es un bastardo, que haga lo que quiera. ¿Qué me importa su futuro? Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres que nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenadas por ella. Entonces date cuenta de esta terrible afirmación. No disciplinar al hijo es no amarlo. El delegar la crianza de tus hijos a otros no es cuidarlos, es abandonarlos en aquello más fundamental para lo que te fueron dados, su formación humana y espiritual. Quiero ser claro nuevamente, no estoy diciendo ahora sal y dale palo a tu hijo. Cuidado, el pastor me ha dicho que te dé con el palo. Cada hijo es diferente, cada contexto es diferente, y si en algún caso necesitas recurrir a la disciplina física, nunca lo hagas por castigo ni nunca lo hagas por enojo, hazlo por disciplina, por corrección. ¿Estamos bien? Sí, pero debes tener herramientas de disciplina en tu casa. Y es tu trabajo como papá, no de la mamá. La mamá también puede disciplinar, pero la responsabilidad de la disciplina en el hogar es del papá. Y si eres muy moderno, feminista, aliade o lo que quieras, no te preocupes, porque el Señor te va a pedir cuentas de lo que Él te ha delegado, no de lo que la sociedad te ha enseñado. ¿Estamos aquí? Amén. Las cuentas delante de Dios no van a cambiar porque estabas en el siglo XXI y eras un padre moderno de crianza respetuosa. Dios te va a pedir cuentas de la crianza de tus hijos. Críalos con amor, hazte presente, sé la cabeza espiritual de tu hogar y hazte responsable de la disciplina en el hogar. No de ser un tirano en el hogar, de una disciplina respetuosa. Hablemos de disciplina respetuosa. Disciplina en amor, disciplina en enseñanza, disciplina en instrucción. ¿Estamos aquí? Amén. Hola papás. Finalmente, ¿cuál es el resultado que buscamos?
Buscamos que nuestros hijos crezcan para ser personas de bien, fieles a Dios y bendecidos en todo lo que hagan. Me encanta lo que afirma el apóstol Juan en su tercera epístola al escribir a sus hijos espirituales. Juan dice lo siguiente: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Papás, último punto esta mañana. ¿Qué te alegra de tus hijos? ¿Que sea el mejor jugador de fútbol del curso? ¿Que sea el que más chicas ha tenido? ¿Que sea la modelo en la portada de la revista? ¿Que sea la Queen Bee de su clase? ¿O que practique la verdad? Que ande en el Señor. Si otra cosa te alegra y no esto, volvé a Deuteronomio. Tengo que aprender tu palabra, Señor, para enseñarle en mi hogar. Conclusión. El mensaje de hoy se llama: no renuncies a tu privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? El de ser un padre para tus hijos. ¿Es esto una tarea fácil? Por supuesto que no. Es una tarea para valientes. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. ¿Cómo renuncias a ese privilegio? Muchas veces pensamos que renunciar es irse de la casa y abandonarlos. Esa es la peor renuncia. Pero existen otras maneras de renunciar al privilegio de ser padre para tus hijos. Cuando tú mismo no les enseñas los principios de vida de la fe. Cuando tu ejemplo es distinto que tus palabras. Cuando no pones a Dios en primer lugar. Cuando delegas su crianza a terceros. Cuando te rehusas a disciplinarlos en amor. Cuando no pasas tiempo con ellos ni les muestras amor. Hazte presente. Hazte presente en su vida. Entonces, ¿cómo ejerces el privilegio de la paternidad? Papás, nos ponemos de pie, solo papás, y nos podemos poner de pie, por favor. Solo papás. ¿Cómo ejercemos el privilegio de la paternidad? Siguiendo el ejemplo de Dios como Padre. Se los voy a leer una vez yo y luego lo vamos a leer nosotros, ¿ya? Voy a decir yo, a ver. En vez de decir enséñales a amar a Dios con todo su corazón, vamos a decir les voy a enseñar a amar a Dios con todo su corazón. Les voy a enseñar a amar y respetar a su madre. Les voy a enseñar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Les voy a dar amor, seguridad, risas y alegrías. Les voy a enseñar a ser agradecidos y generosos. Les voy a dar la disciplina correcta y necesaria en el momento y de la manera adecuada. Voy a estar presente, no voy a delegar mi paternidad. Voy a enseñarles la fe con el ejemplo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Quiero poner un último detalle de explicación ahí en el punto 2. Enséñales a amar y respetar a su madre. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes qué? Hay muchas familias que hoy en día por diversas razones han tenido separación y la mamá está por un lado, el papá por el otro. No importa lo que pienses de su mamá, eso es un lío de adultos. Lo correcto delante de Dios es que mamá y papá estén juntos hasta que la muerte los separe. Si estás aquí con tu esposa, estás aquí con tu esposa hasta que el Señor te llame a su presencia. Así de sencillo. Pero si llegaste ya de una situación delante de Dios en la que hubo una separación, no importa lo que pienses de la chimontrufe o la bruja con la que te casaste antes. Para tus hijos es una princesa, porque es su mamá. Y tu tarea como papá es enseñarles a respetar a su mamá. No importa lo que tú pienses de ella. Y obviamente si estás casado y con tu pareja, por el amor de Dios, para ti también que sea una princesa, ¿sí? Pero ese es tema de otro día. Y le vamos a pedir entonces a nuestro pastor Chris que nos ayude. ¿Has entendido cómo hay que leer, no? En primera persona. ¿Sí? ¿Los puedes dirigir a todos? Voy a enseñarles a amar a Dios con todo su corazón. Voy a enseñarles a respetar y amar a su madre. Voy a enseñarles a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Voy a darles amor, seguridad, risas y alegrías. Voy a enseñarles a ser agradecidos y generosos. Les daré la disciplina correcta y necesaria en el momento y de la manera adecuada. Estaré presente, no delegaré mi paternidad.
Voy a enseñarles la fe con el ejemplo. Es enfrentarse con el papá de papás y pasarle cuentas de lo que hemos hecho. Va a decir, me has llevado a la iglesia que me riñan. No. ¿Sabes qué, papás? Con todo el amor, como un papá imperfecto y terrible, que se equivoca bastante. Hemos hablado de dos cosas en la paternidad que hoy tenemos que reforzar en la sociedad y en la iglesia. Sé la cabeza espiritual del hogar. Cría a tus hijos como Dios manda. Amén, papás. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por cada uno de los papás que están aquí presentes, Señor. Te pedimos, Señor, que realmente puedes ser su guía, su fortaleza. Señor, que realmente pueden buscarte con todo el corazón para que ellos puedan conocerte más y que puedan enseñar a sus hijos, Señor. Que realmente pueden ser papás de la siguiente generación que va a crecer conociéndote como su Señor y Salvador y que nunca van a apartar de ti, Señor. Te pedimos que realmente puedes guiar sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, que el Espíritu Santo realmente está guiando sus decisiones y todo lo que tienen que hacer. Ayúdales en todo momento, Señor, que pueden sentir tu amor y que pueden ser guiados por ti en la manera que tratan a sus hijos, disciplinen sus hijos, amen sus hijos, Señor, que realmente pueden reconocer el privilegio que tienen y realmente vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo el que hemos tenido el día de hoy, queridos hermanos. Espero que el mensaje haya podido llegar a sus corazones y que podamos aplicar todo lo aprendido en el transcurso de la semana. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales, estar al pendiente de las publicaciones y de las reuniones que tenemos en la iglesia. Que tengan una bendecida semana.